quien tenga más chanclas es quien va a poner las reglas, ¿no? Y quien tenga menos chanclas se va a poner menos a los chanclazos con los más chancludos. Estás escuchando La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, de conflictos interestatales y todo lo demás. No olviden seguirnos en redes sociales @La Gallinera, suscribirse a nuestro canal de YouTube, comentar nuestras publicaciones y darnos mucho amor virtual para que nunca pare el cacareo. Gallinas, les mando un besotote a donde sea que estén. Hoy no venimos a hablar de corazones rotos, ni del último tuit transfóbico de señoras nada que verientas, ni de qué tan poco versátiles somos en nuestras decisiones románticas. La última vez que estuvimos por acá todavía era junio, un mes de celebración, resistencia y brillantina, pero, como diría Denise Merker, ya toca. Hoy les traemos un cacareo más sombrío, más global, más geopolítico. Porque mientras tú le das scroll a tus memes de yo yendo a la Tercera Guerra Mundial con uñas acrílicas, el mundo, bueno, sí se está incendiando. Y no es metáfora. Desde Ucrania hasta Gaza, Taiwán y el Golfo Pérsico, la tensión internacional ahorita está como esa olla express que se te olvidó en la estufa. Ya pita, ya tiembla y ya da miedo. Este episodio nace de una pregunta que se repite cada vez con más frecuencia en redes, en cenas y en memes. ¿Va a empezar la Tercera Guerra Mundial? Y si sí, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve una guerra mundial en el siglo XXI? ¿Quién la empieza? ¿Quién la paga? ¿Quién la ve en vivo por TikTok? Porque lo que antes parecía ficción distópica, hoy se cuela en titulares y algoritmos. Parecía lejano, pero hoy toca nuestros precios del súper, nuestras historias familiares y nuestra ansiedad existencial. Nos pusimos en gallinas analistas internacionales, desempolvamos guerras pasadas y nos preguntamos sobre las actuales y las futuras. Buceamos entre submarinos nucleares y hoy te explicamos con peras, manzanas y memes quién contra quién, por qué, desde cuándo y hasta dónde podría llegar todo este desastre. Vamos a hablar de guerras proxies, bloques de poder, de qué puede hacer la ONU en todo esto, qué huele con Latinoamérica en todo esto, así que abre bien tus oídos, sube el volumen y prepara tu kit emocional de emergencia, porque hoy en La Gallinera nos preguntamos si la tercera es la vencida. Y si el mundo se va a acabar, pues por lo menos que no lo haga el cacareo. Y antes de que se me olvide, quiero dejarles la pregunta del día. La pregunta del día es: si fueras a quedarte en una isla desierta por un año y solo pudieras llevar un episodio de La Gallinera guardado en tu cel, ¿cuál escogerías? Ya te lo sabes, gallina, comenta tu respuesta en nuestra última publicación de Instagram. Y ahora sí, JP, ¿listo para el simulacro de hoy? Me encantó, amiga, devoraste con esa intro. Bueno. Estoy listo para el simulacro. Y vaya que nunca ha sido tan verdadera nuestra frase inicial de el punto de reunión oficial para simulacros. Espero en todas las fuerzas del mundo y el universo, en todos los dioses, todas las constelaciones y las estrellas, que verdaderamente esto sea tan solo un simulacro. Porque sí está muy preocupante la situación global. Sí, está muy preocupante. Nos vamos a dar cuenta con todo lo que investigamos y les traemos hoy, gallinas, que realmente ha sido preocupante ya por bastantes años. O sea, esto de la Tercera Guerra Mundial es algo que vuelve y vuelve, que está como atrás de nuestras cabezas y cada que pase algo es como, no, ahora sí va a suceder. Bueno, para empezar, ¿qué quiere decir que suceda, no? Y por qué hoy otra vez estamos discutiendo al respecto. Entonces, bueno, todas esas cosas, gallinas, todas esas gallinas, todas esas cosas de gallinas las vamos a discutir hoy. Empecemos. Estoy más que listo y preparado. A ver, creo que como tú dices, Cristóbal, hay muchas cosas del pasado que nos van a llevar a entender el día de hoy, pero creo que lo primero que debemos de hacer para la gallina escucha allá afuera es aterrizar el mapa. Como en las películas de conquista, que abren un mapa de lona y se ponen a calcular con su compás, ver qué pedo que está pasando. A ver, ahorita creo que los conflictos más... A ver, y vale la pena recalcar. Más importantes no es por la importancia mundial, quizá más bien por la atención mediática que reciben, ¿ok? Exacto. Entonces digamos eso, porque no queremos desvalidar obviamente el sufrimiento de ninguna nación. Pero bueno, creo que está todo alrededor ahorita de Estados Unidos, Irán e Israel, ¿correcto? Sí, bueno, en las últimas En las últimas horas. Ajá, en las últimas semanas, ellos son los que se han estado dando más en la madre, también sabiendo que, bueno, están esos otros conflictos en el mundo sucediendo, especialmente el de Ucrania, que también vamos a llegar a eso. Claro. Ok, entonces, ¿por qué no desmantelamos tantito? Principalmente, es que también Ucrania, Jesús de Dios, en términos Sí. simples.
Es muchísimo, gallinas, es muchísimo, pero en términos Muchísimo simples. texto. Ahí les va lo que yo entiendo, porque además ustedes saben que nuestra correspondiente de geopolítica y políticas públicas es la señorita Cristóbal, por eso le está haciendo así caritas y rostros muy kawaii que podrán ver si se suscriben en YouTube. Pero bueno, yo no soy tan inteligente, pero sí soy muy curiosa. Entonces, ahí te va, te voy a plantear lo que yo entiendo y me dices si me equivoco o no. Número Adelante. 1, Irán al parecer tiene un madral de armas nucleares, lo cual yo no sabía y no estaba enterado. Y después otros medios dicen que en realidad no es tanto, o sea que es una payasada con comparación a lo que tienen otras naciones de bombas nucleares y de equipo nuclear y de inversión nuclear, por así decirlo. Pero que de todas maneras es una amenaza, ¿no? Entonces, los bombardeos de... ¿qué fue? Primero fue Israel, creo, que el 22 de junio lanzó bombardeos en 3 instalaciones nucleares de Irán. ¿O primero Bueno, fue Trump? vamos retrocediendo un poquito porque aquí es importante tomar en cuenta que justamente Irán no tiene bombas nucleares, o por lo menos no las tiene oficialmente, ¿no? Podría ser que las tenga escondidas, pero que Ajá, porque hay un organismo, gallinas, es que yo sé que hay muchas gallinas que son igual que yo. Hay organismo y que no saben nada de esto. Hay organismos que se encargan de esto. Es como un fact checker. Ubicas como cuando vas a sacar de que, ay, quiero mi certificación de que mi producto es kosher o mi producto es orgánico y te mandan a un certificador a que cheque que tu producto sí sea orgánico. Hay eso, pero de armas bombas, nucleares. exacto. Ajá, que van y de que puedes tener tantas y se cuidan de tal manera y no se pueden usar en vano y no sé qué. ¿Qué? ¿Por qué estamos haciendo armas nucleares si no se van a usar en vano? Pero bueno, continúa. Entonces, Irán Y no tiene como tal oficialmente escritas armas nucleares, bombas Irán no nucleares. tiene, pero lo que sí sabemos es que le urge tener, ¿no? O sea, lleva varios años intentando, pues, armarse nuclearmente. Y lo hace con la intención de justo, a ver, en el momento en el que un país tiene bombas nucleares, se vuelve una amenaza real para los otros países porque ya nadie lo puede atacar. O sea, ya en ese momento ya se vuelve un poco intocable porque sabe que en el momento en el que, eh, a ver, es un poco lo que pasa como entre Estados Unidos y Rusia, o lo que pasó principalmente durante la Guerra Fría, pero se extiende hasta hoy. Había esta cosa de que se le llamaba la destrucción mutua asegurada. Como sabemos que estos dos países tienen una cantidad loca de bombas, en el momento en el que uno le aviente uno a la otra, el otro se le va a regresar. Y entonces eso lo único que va a garantizar es que los dos países queden absolutamente destruidos. No te fijes con ellos también todo el planeta, porque eso es lo que pasa cuando uno explota demasiadas bombas nucleares. Pero la idea detrás de esto es que existan todas estas bombas nucleares, pues hace que ninguno de los dos quiera usarlas. Hay gente que incluso dice que esto es positivo, porque entonces genera cierto equilibrio de que nadie va a empezar, nadie va a aventar la primera piedra. However, yo tengo muchas Ujú. dudas de eso, ¿no? Porque es como, ¿qué tal si no tenemos ninguna piedra para aventar, para empezar? Además que no ya se aventaron piedras, llevan aventándose piedras años. Ya, o sea, this is not news for anyone. O sea, sí Bueno, lo es, obviamente. Pero, ajá, porque vamos a verlo más adelante en el episodio, gallinas, entonces póngale una chincheta a esto. Pero vamos viendo también, o sea, expertos dicen día con día que la guerra ya no solamente está en las pistolas y en las bombas. Hay muchas guerras y de muchas maneras y de muchos motivos. Entonces, hay obviamente intereses económicos y de recursos con Irán, ¿no? O sea, Medio Oriente y todo eso en específico, ¿o me equivoco? sí, eso, a ver, todas estas guerras, claro que tienen un montón de intereses económicos y políticos detrás. Irán es un país productor de petróleo y además, pues tiene, a ver, pasan muchas cosas, ¿no? Pero justo tiene, produce muchísimo petróleo, le vende mucho a China, por ejemplo, y también produce armamento militar que se lo vende, por ejemplo, a Rusia. Es decir, sí juega un papel importante. Y una cosa que hay que saber aquí es que Irán tiene un odio brutal o sea, como jurado con Israel. O sea, Israel es su peor enemiga. Porque piensan que es este país, es de donde Occidente está metiéndose en Medio Oriente, y como ellos quieren ser las más chuchas de Medio Oriente, entonces Israel es una amenaza y entonces pues quieren acabar con Israel. Entonces, eso pasa, eso es desde los finales de los 70s y los 80s, que entonces se empieza esta rivalidad loca y entonces empiezan a hacer como estas,
como ahorita que decías de que hay distintos tipos de guerras, esta es lo que le llaman guerras de proxies, es decir, no se pelean directamente entre ellos, aunque ahora ya lo están haciendo, pero por décadas lo que hicieron es que Irán financiaba a otra gente para que fueran a atacar a Israel. Por ejemplo, Hamas, por ejemplo, Hezbollah, por ejemplo, los hutíes. Y entonces esta gente, que son todos grupos terroristas, lo que hacen es, pues nada, o sea, les hacen un poco el trabajo sucio a Israel, digo, a Irán, atacando a su enemiga. Y bueno, Con Israel cotización a Irán. O sea, ¿la señorita Irán está pagando esto o qué? es correcto, es correcto. ¡Ah! Sí, sí, eso. No sabía yo eso. My God. Ok, Entonces, ok. claro que en regreso, pues Israel odia con su vida a Irán. O sea, tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas. Por supuesto, y hace sentido. A ver, pero pausa. Yo no sabía que estas organizaciones terroristas también iban de la mano de... O sea, no sabía que los honorarios se las cobraban a naciones completas. What do you Sí. mean? Bueno, para que veas. Ajá, número uno. Eso es bueno mencionarlo para que no se nos olvide y para, ajá, que no se quiere manchar las manos Irán. Pero bueno, regresando al ataque, por ejemplo, que acaba de suceder, que bueno, según el señor Trump, porque, ay, ¿cómo vamos a...? De verdad estoy anticipando la ansiedad que me va a dar un número de veces que vamos a nombrar a esa naranja deshidratada en este podcast, pero bueno. El Trump insinúa el día después del bombardeo en sus redes sociales que fue un éxito y que todo estuvo increíble, espectacular y maravilloso, que ya Irán es una nada caberienta, que no nos va a hacer nada nunca a nadie y todo va a estar bien. Pero después parece ser que, no me acuerdo quién era, si el secretario de Defensa de los Estados Unidos, no sé. Pero básicamente Trump dijo, los hicimos polvo, y después el otro dijo, los dejamos bastante dañados. Y es de que, a ver, hay gran diferencia entre polvo y bastante dañados, bebé. O sea, todavía formulan y son una amenaza o no. Claro, o sea, yo tengo un ex que me dejó hecho polvo y otro ex que solo me dejó demasiado dañado, ¿sabes? O sea, hay de tipos, hay tipos. Y hay que reconocer los tipos principalmente Sí, para que sí. una no se vuelva loca. Pero ok, ahorita parece ser que después de esto, o sea, el Trump puede decir misa, el punto es que hizo esto. Estaba escuchando un podcast yo de Telegraph que se llama Battle Lines. Chavas, nunca en mi vida me han importado las... O sea, se escucha insensible decirlo y obviamente es un privilegio de personas que no viven en contextos de guerra. Aunque argumentadamente sí vivimos en contextos de guerra en México, pero eso es otra historia para otro día. El punto es... Excelente podcast, se los recomiendo. En ese entrevistaron a la justo Mona, que fue secretaria de defensa en el primer, iba a decir su primer curso, pero no se llama curso. En el primer tiempo en una oficina de Trump en 2016. Y básicamente le echó todas las flores del mundo. El señor dijo que es la mejor estrategia que ha podido hacer y que todo estuvo bien y que no es un tema de que preocuparnos. Pero los politólogos y básicamente el discurso en línea está diciendo que Irán e Israel están en alerta roja y que es una gran alerta roja, que no es cualquier alerta roja, pues. O sea, que sí es algo de que preocuparnos, sobre todo porque Irán dijo en la ONU que, entre comillas, les voy a decir, se reserva su derecho legítimo a la... lo voy a decir otra vez. Reserva su derecho legítimo a la defensa y que la magnitud de su respuesta la decidirán las Fuerzas Armadas iraníes. O sea, ya dijeron que la magnitud de la respuesta se decidirá. O sea, ya se está diciendo que hay una respuesta. No se van a quedar con los brazos cruzados estos señores. Sí, es básicamente como decir, a ver, estoy enojada contigo, yo te voy a dar el chingadazo que yo considere necesario. Me encantó. Aquí como recapitulando cómo estuvo este coso, justo, Israel dice ya estuvo bueno, no queremos dejar que Irán tenga armas nucleares, entonces vamos a bombardearlas. Y entonces Irán, pues dice, pues golpea Visa y luego los golpea, les manda cohetes de regreso, ¿no? A ver, decimos esto muy fácil, ¿no? Hay gente que murió en esto, ¿no? Y entonces empiezan justo con estos, entre junio, empiezan a aventarse estos misiles balísticos y drones. Y en algún punto justo estaba el mundo con esta idea de Estados Unidos se va a meter o no. Trump dijo al principio no, luego que sí, luego que no. Andaba con esta ambigüedad rara. El tema de por qué era importante es que los gringos son los únicos que tienen un tipo de misil que puede perforar la tierra y atacar un búnker. Son los únicos que tienen esa tecnología de punta de terror. Y las instalaciones nucleares de Irán están bajo tierra, justo para protegerse de bombardeos, que es donde ellos están desarrollando sus bombas. Entonces lo que Israel fue a decirle a los gringos fue, oye,
pues ya estamos metidos en un problema. ¿Qué opinas? ¿Me prestas tus bombas para acabar con la cochera en la que están haciendo bombas atómicas? Y Estados Unidos dijo, pues mejor lo hago yo. Entonces se los aventó. Y bueno, Irán también Con bombardeó la... Sí, razón. O sea, fue un acto exacto. junto con pegado. Es que en mucha bibliografía de la web, Ujú. algunos decían de que Israel bombardeó a Estados Unidos y otro decía, bombardeó a Irán y otros decían Estados Unidos bombardeó a Irán. Y yo, pónganse de acuerdo, bebés. ¿Quién hizo qué? No estoy entendiendo. Y ya veo que es una obra Montoneada. maestra. Una montoneada que le Montoneada. pusieron. Sí, sí, sí. Ok. Y tengo una duda más. Ajá. Ok, con esta tecnología de Estados Unidos. Dime si me equivoco, pero también hubo un factor muy importante en este ataque que parece ser que ese misil que perfora la Tierra también es un misil que no es detectado por radares. O sea, literal, ellos entraron a cielo iraní sin ser detectados. Nadie los vio llegar. El avión que soltaba esas bombas es lo de los que no son detectados. Y no sé si los has visto, son como un triángulo súper extraño. No tiene forma de avión. Es una cosa muy extraña. Pero sí, justo no los detectan los radares. Y era la primera vez que lo usaban en guerra. Soft launch. Soft launch. Literal, fue un soft Están launch de esos soft aviones. launching. Ay, no, estoy súper estresado. Okay. Bueno, justo por eso es que en este contexto, y ahí, pues ahí viene tu estrés, es cuando se empieza a volver a discutir el tema de la Tercera Guerra Mundial. O sea, claro, y porque ya no se entiende es... también a partir de esto el tema tan fuerte que tiene Israel con Palestina, por ejemplo, y que de verdad cannot let it go, y que se han llegado a negociaciones eternamente y después se tumban. Investigué y parece que también Estados Unidos y Rusia tumbaron pactos de paz en algún momento en la ONU con el tema de Palestina e Israel en 2024. Sí, y es que... Continúa, perdón, estamos muy agobiadas. No, es que eso es importante. Y quizás luego, más adelante, vamos a volver a hablar del nadaquebriento papel que tiene la ONU en todo esto, porque justo, a ver, en la ONU se supone que todos los países tienen un voto igual, excepto cuando estás hablando del Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes un país que está, vamos haciéndolo así, pasándose de lanza y se justifica una intervención militar, la ONU tiene que aprobarlo, pero lo aprueba el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad hay 5 gentes que tienen un voto más valioso que los demás. Es decir, si uno no le gusta, no se va a hacer. Punto. No se Eso, hace. ajá. Y esos Y 5 justo, y el países Consejo de van. Seguridad, perdón, es justo literal la sala más importante de la ONU. Todas las demás son nada que o sea, no nada cabrientas, pero sí. Sí, exacto, Ok. exacto. Entonces, y estos países son Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Si no le gusta algo a esos 5 países, simplemente no va a suceder. Y justo muchas de las resoluciones en contra de lo que hace Israel en Palestina, pues han sido detenidas. A ver, por Estados Unidos específicamente, ¿no? O sea, son los que más han bloqueado esto porque son aliados incondicionales de Israel. Pero en el caso, por ejemplo, de Ucrania, bueno, es Rusia quien ha bloqueado las acciones de la ONU, porque ¿Tú justo sabes son... por qué son Estados Unidos e Israel aliados eternamente? Podemos no entrar ahí, eso va a ser muy complicado de resolverlo ahorita. Me encantó. Es que justo sí es complicado. A ver, amigas, les voy a dar tantito contexto cacareado que no tiene nada que ver con este episodio, pero al mismo tiempo sí. Su servilleta y Cristóbal Palomar también, Álvarez Palomar, ambos participamos en el modelo de las Naciones Unidas de nuestra escuela. A ver, tú Que eras organizador. yo era sí, verdaderamente eran mis 15, yo organizaba, Sí. yo di de comer, todos los trucos, en fin. Para los que no saben qué es, básicamente es jugar a que estás en la ONU, pero en tu escuela. Entonces todo el mundo se viste muy formal y todos los trucos y debaten y traen resoluciones que según tú en tu corazón cuando tienes 16 años, la vas a mandar escrita a la ONU y te van a mandar a una cajita de chocolates diciéndote gracias, ya resolvimos todos los problemas del mundo gracias a ti. No es así, es un poco mítico, pero justo a mí me costaba mucho trabajo siempre entender cuando participé quién era relación de quién. Porque obviamente yo quería pegarme a la realidad y no perderme tanto en fantasía. Entonces yo decía, sí, Irán está haciendo propuestas muy buenas de que excelente delegado de Irán. Y luego yo veía en los libros de historia y es de que no, bebé, tú eres Suiza, por decirte algo, no tengo idea. Y Suiza no topa con Sí, de Irán. que no Nunca podemos en la ser vida amigas, lo han ¿no? topado, no pueden ser amigas por más que están de acuerdo en este tema. Ustedes no son amigas y no se pueden ver a la cara. Y siento que así son todas las relaciones intercontinentales. Son muy... They're petty. Son muy berrinchudas, ¿no? Hay Como de que mucho de eso. lo que le hiciste a mi nación hace 500 años, sigo sin perdonártelo.
Y aunque las dos necesitemos agua y tengamos esta iniciativa del agua muy buena, no voy a votar por la tuya, porque eres una pendeja. Así siento que se siente. A ver, sí, o sea, hay mucho de eso, pero también es cierto que quizás antes era un poco más marcadas estas lealtades, ¿no? Como durante la época de la Guerra Fría, como, bueno, y en otros momentos de la historia también. O sea, creo, era más claro decir, a ver, estos países están alineados con tal bloque y estos con tal otro, entonces podemos esperar que las relaciones ocurran de esta forma. Pero ya no es tan así, la verdad, ¿eh? O sea, por ejemplo, en el caso, o sea, la gente siempre piensa que Rusia, Irán y China son un bloque que se llevan bien para todo y se van a poner de acuerdo para todo. O los BRICS, que son estos como, son 5 países, bueno, ahora son más, pues, pero empezó siendo Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica. Y la gente, y hacen un montón de cosas, por ejemplo, de financiamiento para el desarrollo y un montón de cosas, pero la verdad es que muchas veces no se ponen de acuerdo porque sí tienen intereses diferenciados y posturas diferenciadas sobre algunas cosas. Un ejemplo, en el caso concreto de la guerra esta en Irán, entre Irán y Israel, China ha querido mantenerse muy al margen porque, o sea, a China no le conviene que haya una guerra porque haz de cuenta que el 85% del petróleo que se extrae en el Golfo Pérsico. E Irán, pon tú que tiene las llaves de ese Golfo. O sea, si él en algún momento, si Irán quiere detener el flujo de barcos por ahí, puede perfectamente poner 3 barcos militares y por aquí no pasa nadie, punto, se acabó. El problema es que ellos no producen la mayoría del petróleo, otros países petroleros que están ahí, como Qatar, producen, tendrían que pasar por ahí. Entonces, los gringos no les conviene, pero también a los chinos, porque los iraníes le venden mucho a los chinos y los chinos quieren poder seguir haciendo negocios, ¿no? Entonces, en fin, lo que quiero decir con esto es, no es tan fácil. Por esto también cuando hablamos de Tercera Guerra Mundial, es como, no es tan fácil decir como en cualquier momento todos se van a empezar a agarrar a chingados entre todos, porque no es tan fácil. O sea, todos tienen intereses como encontrados y todos hacen negocios con todos, además. O sea, todas sí se odian entre ellas, pero también a la hora de la hora, pues también hacen negocios, te digo. Claro, y si no come una, no come la otra, reina. O, quiero mencionar algo porque Cristóbal nos está dando el punto perfecto para hablar de lo que se viene a hablar el día de hoy. Acabas de nombrar como a 37,000 países. Sí. Hablemos de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es una Tercera Guerra Mundial? Porque ya obviamente, a ver, yo argumentaría que desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, hablando de la Tercera Guerra Mundial, o sea, ya es varios el tiempo, pero obviamente después de que Estados Unidos le dio de guamazos a Irán y luego Irán a Israel y luego Israel a Irán y luego China a Taiwán y luego Taiwán a China y después todos entre todos, ya se está hablando cada vez más y más de que si estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial o no y qué clasifica como una guerra mundial. Que uno pensar, o sea, si me preguntas a mí, al menos si le hubieras preguntado a mí yo de hace 2 días que no había profundizado tanto en el tema, te habría dicho, estamos en una guerra mundial. Pero parece ser, gallinas, que hay ciertas clasificaciones y no sé, sí, certificación para la guerra mundial, ¿no? Y mandan de que El sellito de guerra mundial. Ajá, el sellito de guerra mundial. No, pero sí hay ciertas cosas que nos dicen que es una guerra mundial para que no nos vayamos atacando. Entonces, empecemos por la primera. Una guerra mundial implica muy amplia participación global. Y esto no significa que varios países se peleen, sino que muchas de las grandes potencias estén teniendo varios frentes en varios continentes. Eso es lo que yo entendí. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco, señorito politólogo? Es que yo creo que hay un problema aquí, o sea, me gusta tu definición. El problema de definir una guerra mundial es que no, o sea, no estamos tan puestos de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, la definición que encontré es un conflicto internacional que incluye a varias o todas las potencias mundiales y que se desarrolla en varios o todos los continentes. Pero justo aquí hay un tema, o sea, que si esto es este contexto en el que estamos ahora, de múltiples guerras ocurriendo al mismo tiempo en distintos lados, en los que están medio metidos varios países, cuentan o no como una guerra mundial. O si tiene que ser directamente, ¿sabes? Como si tienen que ya darse de guamazos directamente estas personas en distintos lados. Porque hoy la guerra es diferente de como fue antes. O sea, me puse a revisar o sea, como la definición de las guerras de la guerra mundial en otros momentos, y hay quien dice que realmente hemos tenido más de 2 guerras mundiales hasta ahora. O sea, que por ejemplo, guerras como la de los 9 años, la de la sucesión española, la de los 7 años, o incluso la Guerra Fría, calificarían como guerra mundial.
Pero hay Claro, la gente Guerra que te Fría dice, fue una guerra mundial. Si pues me claro, preguntas a mí. porque había guerra y era gente de todo el mundo peleándose. Pero hay gente, por otro lado, hay quienes dicen, hasta ahora la única guerra mundial ha sido la segunda. O sea, la que entendemos como la segunda, porque las potencias se peleaban entre ellas en varios lados. O sea, y eran directamente las potencias. O sea, eran los aliados contra el eje, y había aliados y eje en Oceanía, en África, en Asia, en Europa y, bueno, en América, ¿no? Nosotras nos salvamos. Pero, bueno, nos hundieron un barco a nosotras, ¿te acuerdas? No, mija, ¿cómo me voy a acordar? Yo no estaba ahí. Not Cristóbal diciendo que me veo de 1945. ¿O qué año fue? Ok, porque también yo he visto que otra definición que vi decía que una guerra mundial implicaba un choque militar a la gran escala con muchos países poderosos enfrentados y combates extendidos. Sí. Ahí, bueno, no la he terminado, les voy a continuar, cuyas consecuencias económicas, tecnológicas y sociales trascienden fronteras. La Eso. mitad de la definición no me encantó y les voy a decir por qué y no quiero que se me ataquen gallinas, ¿ok? Manos en el volante, súbanle al volumen y griten ¡ah! Conmigo. Ahí les va. Dice la definición un choque militar entre varios a gran escala. Hoy en día vemos, como lo hemos mencionado ya 2, 3 veces en este episodio, que las guerras no son meramente militares. Y cada día, con más y más tecnología y más información y más dinero en la industria de la información y de los chips y de todas esas mamadas, yo creo que ya los enfrentamientos a futuro no van a ser meramente... Es más, obviamente no quiero decir que se van a eliminar, no va a limitar el factor militar de que combate, ¿cómo le dicen? En tierra. Ujú. Pero sí creo que va a ser muy diferente. Sí, Va a claro. ser, no va a haber internet en una nación completa, va a ser, te cortamos de que las cuentas de banco se vacían. Siento que va a ir por ahí. Y voy a escuchar muy conspiranoico y todas mis amigas que me conocen van a decir, ay, va otra vez el conspiranoico, pero como que me da este miedo. Me da Es ese que, miedo. es que no estás nada lejos de la realidad. O sea, te voy a poner dos ejemplos de lo que mencionas. Uno es lo que hizo Israel con Hezbollah en Líbano hace, creo que fue el año pasado ya. Básicamente lo que hicieron fue una operación súper secreta para poner explosivos en los radios de los miembros de Hezbollah. Al final no me acuerdo cuántos mataron, ¿no? Pero con un botón, ¡pum!, explotaron decenas de gentes de Hezbollah. Y no tuvieron que hacer nada. No tuvieron que, o sea, no, a ver, sí tuvieron que hacer una operación de muchos meses, o sea, de Por supuesto. inteligencia y demás, pero no tuvieron que poner a una sola persona en riesgo enfrente, o sea, como poniéndolo enfrente de la gente de Hezbollah. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que mencionabas de vaciar cuentas de bancos es interesante porque justo los europeos están discutiendo si vaciar las cuentas de los rusos o no. Porque desde que Rusia atacó Ucrania, en las cuentas de los rusos en Europa están bloqueadas. De que, chava, tú no puedes mover tu dinero. No puedes. Y están discutiendo de verdad si ese dinero, dicen, pues ahora es nuestro y lo vamos a usar para financiar a Ucrania. Y es una discusión de verdad, ¿no? ¿Cómo? O sea, si yo viviese en Rusia, BBVA sucursal Rusia no me dejaría sacar mi dinero de mi cuenta. No sé cuáles son los límites de esto. No sé no sé si es solamente para ciertos empresarios, no me preguntes tanto, pero hay muchas cuentas de gente rusa en Europa que están congeladas. O sea, usted no las puede usar. Ah, ya entendí. De gente rusa en Europa. Ok. Pensé que de gente rusa en Rusia. Que Ah, el no, no, gobierno no, no. dijo, no bebé, ya no es tuyo. Yo lo voy a usar para financiarme mi guerra. Ok, nos estamos desviando un poquito. Pero entonces, si ya calificamos lo que es y lo que no es una guerra mundial. Ah, iba a ir a la segunda parte de la definición que sí me gustó, la Ujú. cual dice cuyas consecuencias trascienden fronteras. Creo que ahí es cuando ya vemos lo importante de lo que sí califica como guerra mundial. O sea, Panchito y Pepito se están peleando, pero no solamente vemos a Panchito y a Pepito afectados, vemos a todo el mundo Exacto. afectado. Eso es lo que ya clasifica como tal, ¿no? ¿Nos gusta? Me encanta. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que hay algo dentro del concepto de guerra mundial. O sea, cuando hablamos de guerra mundial, yo creo que tenemos que dejar de hacernos mensas. No solamente estamos hablando de la parte del mundo, ¿no? O sea, como que ya está instalada este concepto en la cultura popular como algo que es muy dañino. O sea, como algo que no queremos porque puede terminar con el planeta incluso, ¿no? Pero a lo mejor no lleguemos tan ahí, pues, pero porque vimos lo que pasó con la segunda. Vimos y sea
incluso desde antes de que existiera la Segunda Guerra Mundial, cuando se habla de guerras mundiales a lo largo de la historia, por ejemplo, siempre se hace con referencia al nivel de destrucción que puede tener. Por ejemplo, el término de Primera Guerra Mundial se usa por primera vez en septiembre de 1914, hablando del inicio de la Primera Guerra Mundial, diciendo, ay, esta guerra europea que acabamos de empezar puede terminar convirtiéndose en la Primera Mundial. Y esto es del filósofo Ernst Haeckel. La revista Time habló también ya en 1939 de una Primera Guerra Mundial, especulando que se acercaba a la Segunda. Esto es en junio de 1939. No te fijes, a los 3 meses empezó la Segunda. Y el día en el que Francia y Reino Unido le declararon la guerra a Alemania, el periódico danés Kristeligt Dagblad puso en su portada, así, pone en su portada, la Segunda Guerra Mundial inició ayer a las 11 a.m. Es decir, o sea, como que ya está este concepto justo como en la mente de la gente, no solo por el tema de la escala, sino por el tema del nivel de daño que puede tener. Y justo desde que terminó la Segunda, la discusión es esa, hay que hacer todo para evitar la tercera. Está esta frase muy famosa de Einstein, que no se nos olvide, además de ser un físico muy importante, era un activista por la paz y en contra de las bombas nucleares, y decía, no sé con qué armas se va a luchar la Tercera Guerra Mundial, pero sé con cuáles se va a luchar la cuarta, y es con palos y piedras. Justo hablando del nivel de destrucción que va a implicar una Tercera Guerra Mundial. Claro, diciendo, no vamos a soportar panzonas, ya no se jalen del pelo porque no vamos a aguantar, se va a cancelar todo el evento. Exacto. Ok, me gustó. Yo justo lo que estaba viendo es que porque los expertos en internet dicen que ahorita como tal, o sea que hay dos cosas que hay que observar en este tema. Número 1, hay motivos de alarma para alarmarnos para decir si estamos en una tercera guerra mundial o a punto de haber una tercera guerra mundial. Y número 2 es observar objetivamente las señales. Parece ser que sí hay una preocupación verosímil de que verdadera, sí hay muchos puntos calientes alrededor del globo terráqueo, pero que al parecer las señales dicen que no. Encontré en internet varios analistas avisan de que la suma de guerras regionales e intereses contrapuestos podría volverse un conflicto mayor, pero si consideramos la experiencia histórica y la potencia devastadora de las armas nucleares, sugieren que las potencias siguen controlando sus pasos a seguir para evitar un desastre mundial. Precisamente, que ya estamos en un punto en el cual la tecnología alcanza semejante destrucción que no es una decisión que se va a tomar a la ligera, pues empezar otra guerra. Ok. Qué pinche miedo. No me gustó nada. Esas son las señales, amigas. Entonces, ya sabemos qué conceptos o qué señales indican Tercera Guerra Mundial, ya la definimos. Te invito, Cristóbal, a que demos un paso a la fantasía, al menos de momento, y juro yo por siempre que sea la fantasía. ¿En dónde está Latinoamérica en todo esto? Porque yo me puse a investigar y no escuché más que puntos de opinión y yo dije, no, perra, yo quiero datos. Pero esto es lo que mi psicólogo llamaría en este momento un problema imaginario, algo que no existe, o sea, la Tercera Guerra Mundial. Puedes preocuparte y agobiarte todo lo que tú quieras, y esa preocupación y ese agobio es completo y totalmente válido, pero es imaginario. Nos estamos preocupando por algo que no está. Entonces, chisme, tú que eres muy conocedora del mundo, ¿qué pasaría con México? Te voy a decir lo que estoy imaginando, porque me encantaría ver, siento que es hora de que le apretemos la mano tantito a nuestros representantes políticos mexicanos, que son unos huevones y unos payasos que hacen pura pendejada. Ponerlos en una circunstancia de, bebé, ponte las pilas, te quiero diplomática, te quiero sonriendo y amable y solucionando temas interestatales. What the fuck. Entonces, quiero ver qué pedo con México, qué pedo con Latinoamérica, qué pasaría, porque creo que históricamente somos muy pacifistas. A ver, sí, muchísimas cosas. Hay millones de cosas que puedo decir de esto. Justo creo que hay una como está este meme de cada que empieza a haber madrazos en alguna parte del mundo salen los memes de ay, nosotras nunca peleemos, ¿no? Y son de que los países de Latinoamérica. Se nos olvida que ya hubo pleitos acá. O sea, hubo sobre todo el siglo XIX en Sudamérica era un pelear, pero bueno. Ya sí es cierto que hace algunos años ya no nos peleamos entre nosotros.
Y también es cierto que estamos lejos de las naciones más conflictivas del mundo, es decir, Europa, Asia, Medio Oriente. Estados Unidos nos queda muy cerca, pero bueno, es poco probable que lleguen ahí Pero justo Estados Unidos se pelea afuera de su territorio, ¿no? Exacto, Históricamente. exacto. Ok. O sea, está en una posición muy estratégica porque a todos los países, excepto a nosotros, curiosamente, les resulta muy costoso atacar a Estados Unidos. Entonces, es poco probable que pase. Pero bueno, de Me hecho, incluso encantó el dicen, excepto a nosotros, perra. ¿Qué estás no estoy insinuando? insinuando nada. Lo único que estoy diciendo es que justamente por eso vale, o sea, por eso vale la pena llevarnos bien entre nosotras, porque no nos queremos pelear ni con los gringos, ni ellos tampoco querrían pelearse con nosotras. No es que les podamos hacer mucho, pero también no, sabes de que nunca es bueno tener un pleito. Siempre hay que llevársela padre. Mega, ok. ¿Y qué te estaba yo diciendo? Ah, bueno, justo, o sea, pero también es, o sea, por más que nosotros en Latinoamérica no jugaríamos un rol principal en un conflicto armado internacional como una guerra mundial, también es cierto que no estamos alejados, pues, o sea, también hay distintas alianzas que tienen los países con países en Latinoamérica que no se pueden como ir tan a la basura tan fácilmente. Por ejemplo, la extracción de recursos naturales como el litio, ¿no? Que es muy importante para las baterías, que por ejemplo China tiene alianzas con Bolivia para esto, o Rusia con Venezuela para el petróleo, China también con Venezuela para el petróleo. Entonces, en un escenario en el que la cosa se descontrole, pues quizás nos toque un poco como por chanfle que haya algún tipo de involucramiento de Latinoamérica, no porque nosotras que nos queramos pelear, sino porque esta gente nos va a querer meter en el asunto porque tenemos recursos que para ellos son importantes. Entonces, va a ser muy difícil que nos mantengamos completamente alejados. En el caso de México, ya específicamente, justamente, a ver, la última vez que hubo chingadazos mundiales, nosotros entramos a la guerra, o sea, que no se nos olvide, fuimos parte de la Segunda Guerra Mundial. No solamente enviamos un escuadrón a la Guerra del Pacífico, o sea, para pelearnos con los japoneses, sino que, a ver, si tuvo un rol espectacular o trascendental es otra cosa, pero entramos en la guerra. Y además, sobre todo, muy importante, cuando los gringos entraron a la guerra y la gente, o sea, y llevaron a sus trabajadores a pelear, muchos mexicanos entraron a suplir a los trabajadores estadounidenses. Esto que no se les olvida, nosotros les cuidamos el changarro mientras estaban peleando con sus enemigas. Y Yo no sabía nada de esto. exacto, es que, a ver, nos llevamos muy mal con los gringos, sí, pero a lo largo de la historia hemos estado muy pegadas y justamente esta neutralidad que tiene México en los problemas del mundo, ¿no? Como de, ay, sí, abogar por la paz y demás. Uno, porque nosotros no tenemos quizás recursos para pelear una guerra fuerte y dos, porque tampoco nos conviene que peleen a los gringos, porque justamente nos va a afectar mucho a nosotros y nosotros necesitamos más o menos mantener las cosas medio calmadas. Y también porque creemos en la paz. O sea, la paz está muy padre. Pero justo la Constitución mexicana dice, tú no te puedes meter en conflictos internacionales, tú no puedes intervenir en otros espacios, tú tienes que siempre abogar por la paz. Siempre en todos espacios. Work, Constitución Mexicana. La She verdad, ate. un devorar, Un sí. devorar. No sabía que eso está en nuestra Constitución. Sí, Ok, pues para que veas. me encantó. Tengo una duda. Habla muchísimo, sí, por favor, di cosas tú. No, cero, cero muchísimo. Estuvo súper delicioso, todo jugosísimo. Ok, yo le pregunté a la señorita ChatGPT, naturalmente, por qué no nos peleamos. Y además me encantó porque se lo pregunté súper banal. De que, hermana, como que aquí todos nos llevamos bien y no estoy entendiendo por qué. ¿Será por condiciones climáticas o qué pedo? Y me dijo, sí, no, o sea, sí climática, pero climática principalmente por lo que mencionaste, que es lo de la geopolítica. Estamos muy retirados de todo, lo cual nos funciona maravilloso. Número dos, también mencionó el Tratado de Bogotá, que fue firmado en 1948 por países de América Latina para resolver conflictos por medios pacíficos rechazando a la guerra. En fin, parece ser que el papel de Latinoamérica toda la vida, no sé si toda la vida, como tú dices, pero recientemente, o al menos después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido deliberada e intencionadamente una zona de paz, ¿no? Hay una parte importante a mencionar aquí, más allá de la geopolítica,
que justo lo mencionaste al principio del episodio y dije, le voy a poner una chincheta desde que empezamos para que la gente diga, ay, este viejo vino con toda la información del mundo mundial, pero dije, no la voy a poner porque nada más voy a interrumpir tu intro, en el cual devoraste, por cierto. Pero mencionaste el tema de quién va a pagar la siguiente guerra. Y justo hay investigadores y académicos que estudian América Latina que señalan de que, güey, es que déjate de que nos llevemos muy bien y déjate de que intencionadamente pacifistas y zona de paz. Güey, no nos alcanza y no nos es redituable andar pagando guerras. O sea, las guerras cuestan y cuestan un chingo de dinero. Y si de por sí nos cuesta, imagínate, si el cableado mexicano sigue siendo un desastre, ¿tú crees que van a andar pagando misiles? De que si hay baches por todos lados. Y yo sé que eso ya es un chiste muy vacío, pues, y le di muy... O sea, está muy estúpido. Pero es 100% real, porque sobre todo cuando nos peleamos, literal, no hay ganadores ni perdedores. En Latinoamérica. No tenemos esta como, al menos esto es lo que dice la internet, ¿eh? Me dice si me equivoco, pero no hay este interés expansionista que tiene Putin, que quiere que todo el mundo sea Rusia. No hay como que las similitudes culturales, la integración comercial, los tratados de comercio, las fronteras cercanas, o sea, como que todo se vive muy... No por decir que somos iguales, porque por supuesto que no, y la cultura latinoamericana es riquísima y súper diversa y variada, pero... y ese pero es un muy grande pero, todas al parecer estamos en la misma posición de que nos hemos mantenido al margen de las guerras globales, lo cual nos ha funcionado muchísimo y que incluso entre nosotros no nos conviene. Estratégicamente no hay conveniencia alguna de que nos peleemos. Y yo quiero agregar algo más que no me dijo el internet, pero creo que es importante mencionar. Ajá. Suficientes pedos tenemos ya dentro de nuestros países como para andar dándonos de guamazos con el de al lado. Exacto. Literal. Exacto. O sea, como a ver, lo que decías de que somos una zona de paz también, pues no sé, te lo checo, le ponemos una chincheta porque... Justo por los temas, ajá, sí. A lo que se refieren yo creo que los académicos con la zona de paz, porque sí, yo también dije, y justo la puso, muchos, o sea, zona de paz siempre salía entre comillas. Y yo, pues sí, bebé, entre comillas, porque obviamente hay conflictos armados, pero todos son internos, no son ¿cómo les llaman? Internacionales. Ajá. Sí. No, me trabándome la palabra internacionales, pero bueno, esa es la explicación, al parecer, que es muy cara la guerra y no nos alcanza para tener una guerra. Y ya nos llevamos muy bien desde 1948. Entonces, todo bien. Sí, a ver, otra cosa aquí que me parece interesante cuando hablabas de quién paga las guerras es que quizás no solamente, a ver, si nosotros nos pusiéramos a pelearnos entre nosotros, no solamente en ese escenario nosotros pagaríamos la guerra. Pienso, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, o que era, a ver, las grandes potencias dependían de sus colonias para poder pagar todo esto, ¿no? Incluso en la Segunda Guerra Mundial, que también había colonias, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, si empieza, a ver, todos estos son fantasías otra vez, amigas, pero si empieza la Tercera Guerra Mundial, ¿qué crees que van a hacer con nosotras? O sea, ¿qué creen que van a hacer con los países de África, de Latinoamérica, del sureste asiático? Pues sí, claro, seremos las colonias modernas. Claro, o sea, claro que van a llegar a decirnos, pues, oye, necesito tus recursos porque necesito construir cosas, ¿sabes? De que ahí te voy y no me lo vas a construir, pues entonces eres mi enemiga y también tú estás del otro lado, ¿sabes? A ver, estas cosas pasan y justo por lo mismo también para nosotros, y a ver, y en ese momento, cuando se hizo el movimiento de países no alineados, el Tratado de Tlatelolco, es decir, el sur global, que es un concepto controversial, luego podremos discutirlo, eso ya quizás es muy ñoño de mi parte, pero el sur global siempre ha estado interesado en, please, no se peleen, ¿sabes? O sea, como please, porque además también justo entre más guerras hay, el dinero se va más a la industria militar que ayuda a desarrollar más a los países ya desarrollados, en lugar de que el dinero se vaya al desarrollo de los países que todavía no han podido terminar de desarrollarse. Y África, Latinoamérica, Sudeste Asiático, etcétera. Entonces, o sea, a ver, y por eso a mí de repente me molesta un poco como este fetichismo que existe por la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O sea, los memes muchas veces están chistosos, pero también yo siento que hay mucha gente que como que vive diciendo de que, ay, ya que se empiecen los madrazos ahora sí pues para ya arreglarnos, ¿no? O de que, ay, ya que se acabe el mundo, ¿no? Ya mejor. O incluso no, pero que se la pasan diciendo como, ay, qué padre, que, o sea, como que les interesa demasiado esto y yo digo, por favor podemos, ¿no? O sea, por favor podemos como reconocer que en un escenario como este, de verdad perdemos todos. Y si mañana China decide ahora sí atacar Taiwán o Rusia decide mandar una bomba nuclear a Ucrania y entonces ahora sí se arma la cámara húngara más fuerte que nunca, bueno, pues entonces, ¿qué?
¿De verdad qué creen que va a pasar? De verdad no está padre, o sea, no es algo que solamente vas a poder ver en TikTok, las cosas van a cambiar y entonces, pues yo creo que sí tenemos que un poco cambiar la narrativa pues de lo que es una tercera guerra mundial. A ver, y una vez más, hablando de que quizás hablar de la tercera guerra mundial es un poco un concepto vacío, porque ajá, es una fantasía, porque lo que hemos discutido, pero creo que si hablamos de guerras en el mundo y ajá, creo que sí necesitamos cambiar un poco la narrativa a ya no se pelean y que todos lo Por digamos. supuesto. Por supuesto, porque justo yo en mi investigación me topé con un concepto que me atacó tantito, que se llama guerra diversionista. Do you know about her? I don't know ¿Has about it. escuchado de esa reina, de esa dragona? No, pero me Bueno, encanta. la guerra diversionista básicamente significa, hay teorías de relaciones, o sea, de internacionalistas que dicen que hay guerras que se desatan. Dos tipos de guerras diversionistas. La que se desata para distraer de conflictos internos en el país y mover la atención a otro lado. Y la que se desata para evitar o evadir o minimizar los daños de una posible guerra futura. O Ok. sea, por ejemplo, lo que acaba de hacer Estados Unidos a Irán. Para que tú no te des en la madre con el otro y el otro con el otro y tu mamá con la tuya y todo el mundo se lance de chanclazos, yo te doy a ti primero un chingo, te destruyo todo y ya te quedas sin chanclas para lanzar. Which to me sounds, yo sé que se va a escuchar muy pacifista, muy optimista de mi parte, pero digo, ¿cómo tú quieres que yo no te dé de putazos si me acabas de arrancar la peluca, güey? Te, Exacto. te voy a soltar un derechazo, o sea, no, ajá, o sea, como que, y justo, obviamente cuando hablamos de contextos de guerra, que no se nos olvide y que no se nos olvide lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, bebés, contexto de guerra es literal, es el terreno perfecto para sembrar propaganda. Claro. Y todos los discursos que se siembran en esos contextos son muy fuertes y muy poderosos. Ejemplo principal, el señor Hitler, güey, y todo su pinche... Que por cierto, no lo hemos mencionado, pero era una secta, güey. Creo, Sí. argumento que es la secta más exitosa en la historia. ¿Qué Yo no sé si pedo? es la más exitosa, pero por lo menos la más violenta y horrible quizás sí. Bueno, sí, exitosa se escuchó feo. A lo que voy es, ajá, pero sí, X. No me quiero desviar de mi punto porque mi punto es muy importante. Lo que se menciona alrededor, ubicas de que un presidente, a.k.a. la naranja deshidratada, te diga, esto se hizo por el bien y por la paz mundial. No estoy diciendo que no, ¿ok, chavas? No me funen las que son muy pro guerra. Pero de verdad a mí me cuesta mucho concebir, como tú me vas a decir, que lanzaste misiles no detectables por radares aéreos para evitar una guerra. Que mataste a miles de personas para evitar una guerra. Que destruiste contenido nuclear y recursos de no sé qué para evitar... De que, girl, make it make sense. The math is not mathing. La matemática no está matematicando. ¿De qué estamos hablando? ¿Hace Sí. sentido esto para ti o no? A ver, hace muchísimo sentido. Justo, a ver, hay una doctrina en las relaciones internacionales que es el realismo, ¿no? Y que hablan de que las relaciones internacionales se rigen por quién es el más poderoso, punto, se acabó. Eso es una simplificación, ¿ok? Así las internacionalistas que están allá afuera tampoco me funen, pero no tenemos mucho tiempo para explicar las cosas. Ajá. Los realistas dicen justo esto, ¿no? Como, a ver, quien tenga más chanclas es quien va a poner las reglas, ¿no? Y quien tenga menos chanclas se va a poner menos a los chanclazos con los más chancludos. Entonces, y esa es la misma es la gente que dice el pacifismo no es realista porque justo es, o sea, no es realista pensar que la gente que no, que tiene poder no lo va a usar y que entonces no se van a poder configurar así. Pues yo digo que no, chavas. Yo digo que no. Yo digo que realmente hoy en día no existe, no hay forma de ser realista sin ser pacifista. Porque lo único que nos va a llevar una guerra a gran escala es no solamente a que la economía valga madre, a que muera un montón de gente, a lo que dice Juan Pedro de la propaganda, a un montón, o sea, probablemente a la devastación de la democracia justo por el tema de la propaganda. Y algo que no hemos hablado, chava, el tema del cambio climático. O sea, yo no sé tú, pero yo he tenido mucho calor y ha llovido muy extraño y la cosa está muy rara. Y perdón, pero justo, ¿tú crees que van a mandar bombas sustentables? ¿Tú crees que se va a dejar de usar petróleo? ¿Tú crees que las computadoras poderosísimas que van a usar para hackearse entre ellas no van a usar un montón de agua? Perdón,
O sea, esto es serio. Y creo que por lo mismo, la única forma de ser realista es ser realmente pacifista y terminar con estos conflictos. Porque solo la paz nos va a asegurar una realidad futura. Exacto. Exacto. Devoraste muchísimo, bebé. Devoraste 1000. Puedo preguntarte una cosa más y puedes Sí. devorarla también así en 1 minuto. Así. Ok. Masticar y pasarla rápidamente. Besitos a la ONU. Besitos a la ONU. Pero ¿por qué son tan nada que verientos? Entiendo el poder de veto que ya tocamos hace rato en el Consejo de Seguridad. ¿O cómo se dice? Security Council. Sí, sí. Ajá, sí. Pero fuera de eso, ¿qué? Entonces, porque si no me equivoco, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar que se den de chanclazos estos chancludos. Y ahí andan dándose de chanclazos. A ver, yo creo que la ONU es muy útil para muchas cosas, pero para ese objetivo de evitar guerras, para que pueda lograr cumplir ese objetivo, necesita cambiar muy profundamente. Y necesita justo revisar el tema del Consejo de Seguridad y otras cosas. O sea, eso es como lo más básico. Pues nada, o sea, hay gente que dice, no, pues ya que desaparezca la ONU. Pues no, o sea, hay un montón de trabajo que tiene que ver en cosas justo de medio ambiente, de cultura, educación, de protección a la niñez, de ayuda humanitaria. Es decir, la ONU sí hace muchas cosas. O sea, perdón, pero esa gente... Y luego podríamos hablar de la ONU un episodio completo. Si quieren, invitamos a alguien que nos platique de eso. Pero si algún día, gallinas, alguien les dice que la ONU no sirve para nada, en ese momento díganle cállate, porque no es verdad. Lo que sí es cierto es no ha sido efectiva para detener estos conflictos y entonces yo creo, o sea, justo creo que tendría mucho sentido que países como los nuestros, en Hispanoamérica, en otras partes del sur global, pues empujarán estos cambios y los empujarán en serio en plan de ya basta, o sea, necesitamos que este esquema sirva. El problema es que necesitamos que los poderosos quieran y eso Cuesta pues, trabajo, por siempre es supuesto. un problema, sí. Sí, pero sí, que no se nos olvide eso. La ONU, valiosa. Y sí hace mucho trabajo muy maravilloso. ¿Puedo cerrar con algo que me tronó la tacha 1000? Adelante, estoy encantado de escucharlo. Ok, ahí les va. Yo me pregunté también por qué se siguen dando de guamazos todos, porque yo pensé que ya se habían acabado las guerras, pero no. Resulta y resalta. Encontré a un politólogo que se llama Richard Ned Lebow. O Lebow. Besotes a Richard Lebow, Besotes ¿cómo al se llama? Richard. Okay. Que él analizó casi 100 guerras modernas y concluye que la mayoría no fue principalmente por seguridad o por recursos materiales o económicos, sino por, entre comillas, lo que él llama espíritu nacional, es decir, por honor, por prestigio, por venganza. Solo 19 de 94 guerras que él analizó y estudió surgieron por razones de seguridad, 8 por intereses materiales, mientras tanto 62 tuvieron que ver con prestigio nacional y 11 de ellas con venganza. Esto fue una pieza del London School of Economics, la Escuela de Economía de Londres, que se llamaba básicamente la mayoría de las guerras no son peleadas por razones de seguridad o intereses materiales, sino para reflejar el espíritu de una nación. Eso es lo que dice el señor. Y no me sorprende, la verdad. O sea, cuando lo leí dije, ¿será? Y sí, sobre todo porque como ya mencionamos, y es lo último que voy a decir en el episodio, la guerra cada vez se aleja más del yo quiero tu agua, yo quiero tu petróleo, ¿no? Y no es yo necesito todo el ejército más grande del mundo. Es de que no, güey, yo necesito una bomba. Y con esa se te acaba el changarro y te lo tumbo. Y yo necesito drones. Y yo te puedo tumbar tus cuentas de banco. Y yo te puedo cancelar. O sea, cada vez las estrategias son más y más y más complejas y también tienen mayores y más peligrosos alcances. Entonces hay que llevarnos bien y ya. Yo sé que es muy simple decirlo, pero sí. Pues sí, o sea, estoy de acuerdo. No sabía estos datos de cuántas guerras eran por cosas de intereses y cuántas no. Haya sido como haya sido, guerras son guerras, muerte es muerte. Y pues nada, mientras los poderosos sigan jugando a su ajedrez, nosotros vamos a seguir aquí, tratando de entender y resistir y de no perder ni la cabeza ni la compasión, gallinas. En fin, pues mil gracias, JP, por hablar de esta cosa tan caótica. Y gracias a ustedes, queridas gallinas, por quedarse hasta el final de este episodio tan angustioso, creo. Sí, y yo, sí.
Gracias a todas, gallinas. Fue un cacareo maravilloso. Espero que más que preocuparles, les demos contexto para que sepan decirle a la gente que dice que la ONU no sirve, que sí sirve. Y nada, no se preocupen, mantengámonos resilientes y optimistas. Les mandamos besitos y bendiciones. Hasta el próximo martes.